Me da mucho gusto conversar aquí en la ciudad de Monterrey con uno de los íconos de la arquitectura mexicano, con proyectos en diferentes partes del mundo reconocidos, el arquitecto Enrique Norten. Gracias por estar con nosotros, un placer saludarlo. Gracias a ti, Gregorio, me da mucho gusto estar con ustedes. Bienvenido a la ciudad de Monterrey, bienvenido aquí a la Universidad Regiomontana, que amablemente nos abre sus puertas previo a una cátedra que se imparte esta misma tarde en este recinto, ante estudiantes y ante la comunidad en general. Pues para platicar acerca de uno de los temas, yo creo que de mucho interés, sobre todo por los buenos momentos, por lo que hemos visto, ha venido atravesando la arquitectura en México y en el mundo, ¿no, correcto, arquitecto? Yo así lo creo, es un gran momento, es un momento sumamente interesante, es fascinante y bueno, yo me siento muy afortunado, ¿no?, de participar de esta gran energía. ¿Cuál es el momento, pues, de esta arquitectura? ¿Cuál es el momento por el que se vive hoy por hoy en la práctica de la arquitectura moderna o de la arquitectura contemporánea? ¿O cuál sería entonces la apreciación que tiene usted? Mira, inclusive será uno de los temas que voy a tratar hoy en la noche, ¿no? Y es precisamente reflexionar sobre este gran cambio que está viviendo el mundo en general, ¿no? Sin duda es una gran revolución, es un cambio en la percepción del tiempo, es un cambio en la percepción del lugar, es un cambio muy importante en entender las relaciones del mundo, y es tratar también de ver cómo la arquitectura, siendo como siempre un documento, ¿no?, que de alguna manera expresa las condiciones por las que pasa el hombre en cada una de sus etapas, tendrá que responder a estas nuevas condiciones de esta nueva sociedad futura. Se ha hablado mucho acerca de la construcción sustentable. De unos años a la fecha, pues es un término que se ha venido manejando, que se ha venido promoviendo ampliamente en el sector de la construcción. Llámese edificios o llámese vivienda, se promueve mucho que se utilicen cierto tipo de materiales y que se den las condiciones para hacer un mejor aprovechamiento de la energía. ¿Estamos todavía en esa era de la construcción o de la arquitectura sustentable? Mira, te voy a dar mi opinión muy franca, ¿no? Yo creo que la condición de sustentabilidad primero va mucho más allá de la condición de energía y de la condición del medio ambiente, ¿no? Nosotros como arquitectos y como todo, ¿no?, como creadores, debemos estar siempre conscientes y preocupados por darle a nuestras comunidades, a nuestras sociedades, mejores lugares, ¿no? Y lugares que sean más responsables desde un punto de vista no nada más del medio ambiente, pero también desde un punto de vista social y político y económico y todo. Que al final lo que quiere decir es que tenemos que encontrar la mejor manera de armonizar, ¿no?, la vida de todos nosotros con el mundo en general en el que vivimos. También creo que es un tema que se ha exagerado, ¿no? Es un tema que no debería de ser el centro de atención, es un tema que debería ser parte de una responsabilidad y que ha sido parte de una responsabilidad de los profesionales por muchos años, y que en los últimos años, debido a que estamos saliendo posiblemente de algunos años de dispendio y de despilfarro, se ha convertido especialmente importante. Pero tanto en la arquitectura como en otras profesiones, ha sido un tema que nunca se ha abandonado, ¿no? Y que la gente que ha sido consciente de esto ha seguido practicándolo siempre. Ahora, es importante, sí, que se traiga a este nivel de superficie, ¿verdad?, para que el público en general, para que todos de alguna manera reflexionemos y nos demos cuenta de la importancia de este tema hacia el futuro de nuestras sociedades. Arquitecto, para usted, ¿cuál es la ciudad punto de referencia en cuanto a diseño, ¿no? Porque sabemos que hoy, bueno, los grandes arquitectos, como es el caso del arquitecto Enrique Norten, son globales, son multinacionales, vamos, tienen actividades y proyectos, obras realizadas en diferentes partes del mundo. Pero ¿cuál sería entonces la ciudad punto de referencia en cuanto a diseño, llámese actual o de décadas anteriores? Mira, no hay una, yo creo que es un conjunto de ciudades y evidentemente son las grandes ciudades del mundo, ¿no? Es sin duda Nueva York, Londres, Hong Kong, ¿no? Hay cosas que están sucediendo en China que hay que ver con cuidado, ¿verdad?, diría. Hay cosas pasando en Sao Paulo, ¿no? O sea, todas estas ciudades que de alguna manera están cambiando y están experimentando y están tomando riesgos, son las ciudades donde también está habiendo un importante diseño. Quisiera decir que la Ciudad de México es una de ellas, y si no lo es, lo será muy pronto, y espero que Monterrey también.
Aquí, fíjese, bueno, pues usted que nos visita aquí en la ciudad de Monterrey, sí estamos teniendo una gran actividad o una creciente actividad de construcción de edificios. Hay alguna parte del área metropolitana que se está caracterizando por pues una modificación muy importante en cuanto a uso de suelo y por de pasar del horizontal a lo vertical, con diseños hasta cierto punto innovadores, algunos no tanto, algunos que ya hemos visto en algunas otras partes y que de repente vemos aquí alguna especie de réplica, ¿no? Pero bueno, en fin, vemos ahí una zona en donde pues se van a concentrar 30 o 40 torres y es algo que de alguna manera representaría un avance, quizá algo del desarrollo de una ciudad como Monterrey. ¿Cómo lo ve usted? Usted que ya nos visita y que nos ha, pues que ya ha recorrido y que ha observado lo que está sucediendo. Mira, sí, sin duda, y a mí me parece fascinante que Monterrey tenga este optimismo, ¿no? Y que esté cambiando. Por un lado, me parece muy importante este cambio a una ciudad más densa, a una ciudad más urbana de lo que había sido antes. Me parece muy importante revertir ese crecimiento horizontal por una posibilidad de mayor densidad, lo que nos lleva sin duda a una condición de verticalidad que tú bien mencionas. Y lo único que me preocupa es que una ciudad no se hace con una colección de edificios, ¿no? Y me preocupa un poco no encontrar, pero puede ser parte de mi desconocimiento y de mi falta de información, que la ciudad no está concentrándose, no está preocupándose en aquel aglutinante que nosotros llamamos el espacio público, ¿no? El espacio urbano, el espacio de ciudad, que es lo que al final le tendrá que dar sentido con o sin la calidad de estos edificios. Y es donde yo quisiera invitar, ¿verdad?, a hacer una reflexión a la gente que está tomando estas decisiones, que son tanto los promotores como las autoridades, por pensar en cómo hacer ciudad y no solamente una colección más o menos articulada de distintos edificios. Ahora que menciona cómo hacer ciudad, un factor, creo, tienen que ser las vialidades, ¿no? Que cada vez las vemos más complicadas, más saturadas. Digo, si hablamos de esta zona, San Pedro Garza García, ¿no? La zona de Valle Oriente, que está ese despunte, esa gran cantidad de edificios en construcción, pues vemos que eventualmente habrá todavía un mayor problema en cuanto a vialidades, precisamente por que se multiplica la densidad de la población. Bueno, mira, es una cosa muy curiosa, porque como alguien bien lo decía, la mejor vialidad es la que no se necesita. Entonces, el problema, sin duda, ¿no? Incrementar el transporte público es fundamental, pero lo más importante es reducir la necesidad de que la gente tenga que transportarse. Si tú me decías que acabas de regresar de Nueva York y te movías en el subway, pues sí, y caminaste mucho, claro, y no extrañaste tu automóvil. No, para nada. Esa es la ciudad. Claro. Esas son las ciudades que yo creo que necesitamos, y mientras menos necesitemos de nuestras vialidades, menos sufriremos del tráfico y menos sufriremos de la polución y de todos aquellos otros desconciertos que provocan esta situación. Sí, sobre eso hemos insistido mucho las autoridades, y ahora que está por inaugurarse un primer tramo de ecovía, ¿no?, que le llaman a este sistema de movilidad sustentable, hablando de sustentabilidad de transporte, pues, se habla de 30 kilómetros, que está acá en otra zona, la zona poniente, y decíamos, bueno, el mejor transporte será, o el transporte más eficiente será cuando todas aquellas personas que utilizamos automóvil decidamos dejar el automóvil para subirnos al transporte público. Pero aún mejor cuando todas las gentes que utilicemos el automóvil ya no lo necesitemos. Ya no se necesite, ¿no? Porque que todo lo tengas en el mismo lugar. Exactamente. Entonces la densidad, volviendo a tu tema anterior, es uno de, yo diría, de las grandes medicinas. Por obvio que suene, si tú puedes caminar a tu trabajo, puedes caminar al supermercado, puedes ir a visitar a tus amigos o a tus familiares y hacerlo caminando o desplazándote, usar una bicicleta o subirte a una o dos paradas del metro, esa será la gran ciudad, cuando no necesites esas vialidades. Independientemente de que sean más grandes, más anchas, de nada servirá. Ahora que platicábamos de la ciudad de Nueva York, bueno, pues ubicamos, ¿no?, en la calle 53, que se encuentra uno de los puntos referenciales de esta ciudad, que es el Museo de Arte Contemporáneo, el MoMA. El MoMA. Y enfrente un gran proyecto que se abrirá próximamente, que usted ha diseñado y que se está construyendo ahí precisamente frente a este museo, que es la biblioteca pública. Es una de los edificios del sistema de bibliotecas públicas de Nueva York. Como tú seguramente sabes, Nueva York tiene un sistema, una red de bibliotecas. Las distintas bibliotecas, dependiendo de su ubicación,
tienen o se especializan en distintos temas, y a nosotros nos ha tocado, hemos tenido la suerte de ganar el concurso para hacer esta biblioteca, que es una biblioteca que sustituye a otra biblioteca que ahí existía antes, y donde también hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de explorar el futuro, ¿verdad?, de este tipo, por llamarlo de alguna manera, este tipo de arquitectura que es la biblioteca. La biblioteca deja de ser un lugar donde se depositan o se almacenan libros y se convierte en un lugar de encuentros, en una interfase con el mundo, en un lugar de intercambio de información y de comunicación, y es una nueva forma de acercarse a la información y al conocimiento, que no necesariamente es a través de este gran cajón para guardar libros. Que se deja pasar la luz, ¿no? Estábamos repasando la información, que esto, bueno, se publicó hace apenas un par de meses, en donde hacen referencia a este proyecto de esta red de bibliotecas, este edificio en lo particular, ahí frente al MoMA, en la calle 53, y dice: contará con una pared de cristal en el primer piso que dejará pasar la luz y permitirá ver la rica diversidad de actividades que ocurren dentro. ¿Así lo concibió usted? Sí, son varios asuntos, y es uno de los proyectos que yo presentaré hoy en la noche, ¿no? Me dará mucho gusto compartirlo con todos ustedes. Y lo que sucede es que gran parte de esta biblioteca son espacios subterráneos, y uno de los grandes retos era cómo permitir, ¿verdad?, esa transparencia y esa permeabilidad que llegue a todos lados, y que los subterráneos pasen a formar parte del espacio público y no se conviertan en lugares secundarios o terciarios, ¿no? O sea, como se ha dicho en algunos casos, ¿no?, es un ratón de biblioteca, precisamente porque se concibe el espacio así, oscuro, sí, y así algunos sótanos, y donde la gente está concentrada. Eso ya no existe. Eso ya no debe de existir, ¿no? Exacto. Bien, México, ¿cuáles son las contribuciones que ha hecho a la arquitectura? Es decir, hoy por hoy, si vemos, usted mencionaba Ciudad de México, vemos aquí el área metropolitana de Monterrey, algunas otras ciudades quizá, o nos podemos ir a la época de nuestros antepasados, ¿no?, a aquellas construcciones que se hicieron incluso en la época prehispánica. Correcto. Entonces, ¿cuáles son esas contribuciones? ¿Formamos parte de la aportación arquitectónica? Pero sin duda alguna. México es un país con una riquísima tradición arquitectónica, es un país de constructores, es un país donde se han hecho cosas, ¿verdad?, y cosas muy importantes, tanto en la arquitectura como en la infraestructura, como en la ingeniería. Es un país muy importante, con una gran tradición de construcción. Y tú bien lo dices, podríamos recorrer cada una de las etapas por las que ha pasado nuestro país. O sea, son las ciudades maravillosas precolombinas, la época colonial, ¿no?, los fantásticos conventos e iglesias del siglo XVI y del siglo XVII, un barroco que no se repite en ningún lugar del mundo, la época europeizante, digamos porfiriana, de cambio del siglo XIX al XX, que fue única en el mundo y uno de los más esplendorosos movimientos modernos en el mundo. Tuvimos la gran suerte de, mientras el mundo se estaba cayendo a pedazos entre las guerras, tuvimos la suerte de recibir en México grandes talentos, abrirnos y poder recibir la arquitectura moderna con una gran fe. México tiene, sobre todo yo diría que la parte más importante de la arquitectura mexicana es el moderno mexicano. Y ahora, claro que hay una importante generación de arquitectos que de alguna manera toma esas grandes tradiciones y está llevando con gran orgullo, ¿verdad?, digamos, yo no diría la arquitectura mexicana, porque no sé si exista una cosa así, pero por lo menos lleva el pasaporte mexicano y nos representa con gran dignidad y con mucho prestigio en el mundo, y son muchos. ¿Qué se necesita o en qué condiciones estamos para que mayor número de profesionales de la arquitectura de nuestro país puedan ocupar un lugar relevante a nivel internacional o a nivel mundial? Ya está sucediendo, eso pasa naturalmente, ¿no? Vivimos en un mundo que es un mundo totalmente interconectado, donde yo pienso que por lo menos en la creación las nacionalidades importan menos. No es lo mismo que en la política, o que en la economía, o que en otras situaciones, y el mundo reconoce a los mayores talentos o a las mejores inteligencias y los invita. Yo tengo muchos colegas míos, amigos míos, que están trabajando en distintos lugares del mundo y haciendo cosas tan buenas como cualquier otro. Una pregunta de arquitectos, ¿qué es primero, la función o la forma, y por qué? La arquitectura es muy compleja y todo es primero. Es una superposición de muchos planos de información,
Y si bien esta es una de las grandes frases, ¿verdad?, de inicios del movimiento moderno, la forma sigue a la función, ahora todo es al mismo tiempo, digamos. Y son estos dos y muchos otros temas que hay que considerar. Arquitecto, finalmente, pues, ¿cuáles son las obras, los proyectos para usted, sus favoritos? Usted, pues, ha hecho obra en distintas partes del mundo, desde luego en nuestro país. Entiendo, Televisa Chapultepec, usted hizo una contribución muy importante. Hace 20 años. Hace 20 años, ¿no? Después, sí. Después de los terremotos, ¿no? Exactamente. ¿No? Y bueno, pues vemos lo que hoy, el centro de noticias, ¿no? Sí. Incluyendo el centro de información que, ¿cómo no?, desde donde se transmiten los noticieros a nivel nacional. Y bueno, en universidades sabemos que también ha hecho importantes proyectos. Vamos, en nuestro país, en Nueva York, mencionábamos este proyecto del edificio que forma parte de la red de bibliotecas. Hay mucho que usted ha realizado. Para usted, ¿qué le gusta más? ¿O qué le ha gustado más? ¿Qué lo ha dejado más satisfecho? ¿Dónde se ve usted reflejado? Mira, alguien me preguntaba la misma pregunta hace unos momentos en la comida y te voy a contestar con la misma sinceridad y transparencia que le contesté a todo el mundo. La verdad es que todos los proyectos te dejan muchísimo y a todos los quieres mucho. Y como yo le decía a alguien, seguramente tú tienes hijos, me decías, y tienes más que uno. Sí. Y los quieres muchísimo y los quieres igual por distintas razones. No los quieres por la misma razón. Lo mismo pasa con la arquitectura, ¿no? Cada proyecto tiene mi cariño, su sello. Sí, y lo quiero muchísimo por distintas razones. Y verdaderamente no tengo proyectos favoritos. ¿Qué sigue para Enrique Norten, además de este proyecto de la biblioteca enfrente del MoMA en la ciudad de Nueva York? Tenemos la suerte de estar trabajando en muchas ciudades del mundo, proyectos que yo me siento muy orgulloso y muy contento de poder estar haciendo. Estamos haciendo proyectos de cultura, proyectos de gobierno, proyectos de infraestructura, proyectos urbanos, proyectos residenciales y especulativos también. Y la verdad, espero que lo que siga es que me sigan teniendo la confianza y me sigan todos ustedes dando las oportunidades de poder seguirles sirviendo. Pues un placer platicar con usted y conocer más acerca de todo lo que ha realizado. Igualmente, Gregorio, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Norten, arquitecto. Continuamos.